Bendiciones 1000 por 1000 para todos los que están viendo este video. Soy el pastor Héctor Jiménez. Yo me catalogo el pastor más feliz de la Argentina. Y ahora mucho más, porque tuve el privilegio en el mes de marzo de oír la voz de Dios en mi corazón que me decía: tenés que ir a Jerusalén y tenés que ir a Egipto, a Gosén. De repente yo me bloqueé porque ir a Egipto en este momento, ir a Gosén, ir a Israel en este momento donde hay guerra, es difícil. Segundo, hay que invertir dinero. Si yo tenía que ir con una persona que filme nada más este momento especial que el Señor me reclamaba, había que invertir más de $5.000. Así que había un montón de motivos que hacían que yo dude de que si realmente era algo de parte de Dios o era algo que se me estaba ocurriendo a mí. Así que yo estaba caminando en mi barrio. Yo suelo caminar, me gusta caminar, y me senté ahí a la orilla de un arroyuelo que hay en mi barrio y le pedí que me confirme el Señor, y el Señor me confirmó. Y fue tremendo porque la presencia de Dios cayó allá. Yo lloré ahí en la presencia de Dios, tremendo, y le dije: heme aquí, Señor, si vos querés que vaya, yo voy a ir. No importa la guerra, no importa los dólares, tú nos guardarás en la guerra y tú proveerás los dólares que necesitamos. Y así fue, así fue. Apenas tomamos la decisión de ir, enseguida apareció el dinero para que yo vaya, el dinero para la persona que me iba a acompañar a filmar y a grabar lo que hagamos allá. Y después apareció el pastor Sergio, que es el pastor de jóvenes, que sintió, él tenía que invertir un dinero importante en un arma. Él vive en la provincia de Buenos Aires, él es policía, y siempre quiso tener un arma más importante de la que tenía, propia, y tenía los dólares para eso. Pero Dios le habló cuando él escuchó que íbamos a Israel y a Egipto, y él dice que escuchó la voz de Dios. Él nos va a contar que le dijo el Señor: deja de invertir esa plata en ese revólver y anda con el pastor. Y formamos un trío, como nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Formamos un trío con el pastor Sergio, con el pastor de jóvenes también, Matías, y algo hermoso pasó. Y yo, el llamado de Dios que yo sentí en mi corazón, le pasó a Matías, le pasó al pastor Sergio. Por eso es que le llamamos a este primer capítulo de esta serie de documental de Israel y de Egipto, El Llamado. Y yo estoy seguro que hay unos cuantos que están mirando este video que van a sentir. Dice que Dios nos llama a todos de distintas formas. Te puede llamar a formar una pareja, a formar una familia, a tener tu propio negocio, tu propio emprendimiento, tu pyme. Te puede llamar a cambiar de profesión. Hay quienes estaban estudiando una cosa y sintieron que lo que estaban estudiando no era lo que querían y cambiaron. Y dice que Dios te guía para que vos tengas éxito, para que vos no pierdas tiempo y para que lo que hagas no solo te produzca bienestar a vos y te haga crecer como persona, sino que lo que vos hagas bendiga a otros. Así que en este primer capítulo de esta serie que le estamos llamando Dinastía Profética Divina. La dinastía es una familia que a lo largo del tiempo persisten en hacer cosas que te lleven a gobernar, que te lleven a
a distintas cosas importantes sobre otras personas. Y dice que la idea de Dios original es formar una familia escogida que administre abundancia espiritual, familiar, física, sentimental y económica. Eso es la familia de Dios, es una dinastía profética divina. Y el Señor me dijo: Héctor, te llevo a Egipto, te llevo a Israel a que destapes los pozos de bendición que yo solté en Adán y Eva, en Noé y su familia, en Abraham y su esposa, en Isaac y su esposa, en Jacob y sus esposas, en José. Y Él me mostró que a través de las Escrituras que el plan original de Dios es la familia. Y el Señor me dijo: anda, porque yo he soltado bendición para familia administradora de abundancia, pero los que yo les solté la bendición no lo recibieron todo. Y como lo mío es eterno, quedó flotando en la eternidad. Yo te voy a marcar los lugares que tenés que ir y destapar esos pozos milagrosos, y vas a traer a la Argentina, y desde la Argentina se va a extender por todas partes la unción, la bendición de dinastía profética divina. Una familia escogida directamente por Dios para que esa familia administre abundancia. Abundancia espiritual, familiar, física, sentimental y económica. Amigo, amiga, te invito a que disfrutes de Dinastía Profética. El primer capítulo, el llamado. Que lo disfrutes. Bendiciones a todos. Todo Sudamérica va a ser parte de Dinastía Profética. En el pozo de Abraham en Berseba. Estaba caminando por acá, por mi barrio, la primera semana del mes de marzo, y yo suelo caminar por el barrio, bendiciendo el barrio y bendiciendo mis piernas, mi cuerpo. Es muy bueno caminar, se lo recomiendo a unos cuantos. Estaba yo caminando por acá, por el barrio, siempre yo compongo canciones o compongo algún mensaje nuevo, algo que Dios me ha dado, y bueno, pasan cosas lindas. Y acá en este tramo de mi barrio hay un puentecito y hay un arroyo. Y siempre yo me paro acá y bueno, a veces cuando desagotan las piletas hay mucha agua. Hoy no hay mucha agua en el arroyo. Y este es el arroyo. Y es un lugarcito donde yo medito, canto, compongo, hablo con Dios. Pero ese día fue diferente. Yo no hablé con Dios, yo no compuse. El Señor me habló a mi corazón. Fue tremendo porque algo precioso pasó. Y el Señor me pidió que yo vaya a Israel y vaya a Egipto, especialmente a Gosén. Y a mí me sorprendió porque
Israel está en tiempos de guerra, la economía en Argentina está en tiempos de guerra, y ir con otra persona a Israel y a Egipto nos costaba como mínimo $5.000. Así que fue fuerte para mí, no fue algo inesperado, yo no pensaba, pero yo sentí que el Señor me habló, que los cielos se abrieron acá donde estoy parado ahora, como los cielos están abiertos ahora en lo natural, a mí se me abrió en lo espiritual, y me habló Dios. Y cuando me acuerdo, me emociono y me da ganas de llorar, porque en estos días donde uno escucha tantas voces, voces de todas clases, y vos podés escuchar la voz de Dios, es especial, es una bendición. Y yo escuché la voz de Dios. Y bueno, me llené, lloré acá en la presencia de Dios. Me sorprendió que me pidió que vaya a Jerusalén, que vaya a Egipto. Me sorprendió, realmente me sorprendió. Pero yo le agradezco a Dios. Me senté acá, hay un lugarcito acá para sentarse, me senté acá y le pedí al Señor que me hable claro, que me hable de vuelta, que me confirme lo que yo estaba escuchando en mi corazón. Y el Señor me volvió a decir, quiero que vayas a Israel, porque todo lo que yo hago es eterno. Y todas las bendiciones que yo desaté, desde Adán y Eva, desde Noé y su familia, desde Abraham y Sara, desde Isaac y Rebeca, desde Jacob, Lea, Raquel, desde José, fueron bendiciones abundantes y quedaron flotando en la eternidad porque ellos no tomaron toda la bendición. Y al no tomarla no las disfrutaron, no las multiplicaron y no las compartieron. Quiero que vayas a Israel, tomes lo que no fue tomado, disfrutes lo que no fue disfrutado, multipliques lo que te doy y vas a disfrutar y lo compartas con mucha gente. Y bueno, fue tremendo las cosas que recibí en este viaje a Israel y a Egipto. Y bueno, y yo dije, voy a hacer una serie, le voy a contar a todo el mundo, vamos a meter nuestra serie en todas partes y algo milagroso va a pasar. Así que, amigo, amiga, donde te encuentres, estoy sentado en el lugar donde me habló Dios. Y el Señor me dijo que lo que a mí me pasó, si yo lo transfiero con amor, con fe, hay 30 por 1 que la van a recibir, hay 60 por 1 que la van a recibir, hay 100 por 1 que la van a recibir. Y yo sé que muchos de los que vean esta serie van a recibir muchísimo y muchos van a recibir un llamado de Dios. Hay diferentes llamados de Dios. Están aquellos que son llamados a formar una familia consagrada de Dios, donde se glorifique Dios en la familia. Hay quienes son llamados a formar una pareja feliz. Hoy es tan difícil formar una pareja con Dios. Es difícil, pero no imposible. Hay llamados a hacer cabeza, a tener tu propio negocio, tu propia oficina, tu propio taller. Y están los llamados ministeriales, para que la unción de Dios fluya a través tuyo y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos reciban la bendición de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, a donde te encuentres, pongo mi mano en mi corazón, donde Dios me habló, me llamó y te bendigo. Te bendigo y decreto que el Señor te va a llamar, que vas a tener un llamado de Dios y te vas a sentir la mujer más feliz del mundo. Quiero contarte que fue tremendo lo que viví ahí sentado
frente al arroyo en mi barrio. Fue una cosa impresionante. Y el Señor me dijo que yo comparta la experiencia, porque mi experiencia se iba a multiplicar en 30 por 1, en 60 por 1, en 100 por 1. Así que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a experimentar un llamado de Dios. Y cuando Dios te llama, wow, te transformas en un instrumento de Dios. Y cuando Dios te usa, cuando vos te das cuenta que sos un instrumento de Dios para gente caída, gente débil, gente perturbada, gente que necesita un empujón, gente que necesita ánimo, gente que necesita fuerza para pelear contra enfermedades de muerte, contra vicios, contra conflictos familiares. Y que vos seas el instrumento de Dios para eso es lo mejor que te puede pasar. Yo declaro que vos tendrás tu propio llamado pronto. Pronto, el llamado de Dios para tu vida. Seas niño, joven, adulto o anciano, abrí tus oídos espirituales porque hay un llamado de Dios para tu vida. Por favor, escucha esto. Bueno, mi nombre es Matías, soy líder de jóvenes, estamos trabajando junto con el pastor Sergio acá con los jóvenes de la iglesia, también me encargo de tareas en el área de multimedia. Y bueno, cuando el pastor me convocó, me acuerdo que era un día viernes, yo estaba viniendo acá para la iglesia, para el Roca, y estábamos por comenzar una cruzada de 3 días, y estaba viniendo en el colectivo y me fijo el celular y tenía como 3 llamadas perdidas del pastor. Y yo trato de comunicarme con él y lo único que me dice, me pregunta si de tal día, tal fecha tenía disponible y que le pase foto del pasaporte. Y agarra y el pastor enseguida me corta, me deja con esa incertidumbre, se corta la llamada y yo lo único que atino a hacer es mandarle un mensaje a mi esposa, que comentarle que si por favor ella, si estaba con el pasaporte a mano, que me mande fotos. Y bueno, mi esposa no entendía nada, ella me preguntaba, ¿viste? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Lo único que quería en ese momento era llegar al Roca, poder comunicarme bien. Yo en ese momento estaba sin crédito en el celular, pero bueno, una vez que llegué al Roca me pude comunicar con el apóstol y ahí me empieza a comentar de que había una posibilidad de poder acompañarlo a Israel y a Egipto. Cuando él me nombra esos 2 países, mi corazón se empezó a acelerar, no lo podía creer. Creo que para todo creyente es un sueño poder pisar Tierra Santa, poder pisar Israel y también conocer un país como Egipto. Y sin embargo, en ese momento, lo único que me salía adentro mío era felicidad, explotaba, no lo podía creer, era un sueño. Nunca en mi vida había viajado en avión, iba a ser la primera vez que iba a viajar en avión y hasta ese momento yo seguía sin creerlo y no fue hasta que llegó el apóstol a la iglesia y cuando llega él me envía ya que había reservado los pasajes y me los manda por WhatsApp y en ese momento era como decir, bueno, es un hecho, va a ser y en ese momento no lo podía creer y si bien había una parte mía que estaba emocionado, estaba feliz, siempre supe que junto con mi esposa teníamos un llamado a las naciones, hemos visitado varios países acompañado con el apóstol y uno creía, anhelaba también el deseo de su corazón de poder viajar en avión, de poder visitar otras naciones quizás más lejos, otros continentes. Sin embargo, yo con 25 años no pensaba que quizás iba a ser en este tiempo a tan corta edad y sobre todo por mis posibilidades naturales. Hay una realidad y es que junto con mi esposa no estábamos pasando un buen momento económico y esa era una de las dificultades a la hora de tomar la decisión y de estar completamente convencido de poder acompañar al apóstol. Sin embargo, cuando el apóstol llegó a la iglesia, él me sentó y me explicó la visión de este viaje y él me explicó verdaderamente que era un viaje con un sentido profético, que verdaderamente el Señor le había marcado poder hacer este viaje, que no había salido porque sí, sino que eso iba a implicar un gasto económico, iba a implicar muchas demandas
pero sin embargo el apóstol me compartió la visión de este viaje, de que una de las principales cosas es que íbamos a arrebatar esa bendición financiera, tanto en Israel como sobre todo en Egipto, en la tierra de Gosén, y me transmitió esa fe que el apóstol suele transmitirnos, y eso me dejó tranquilo, y pude yo compartirle eso con mi esposa, y gracias a Dios el Señor también le habló, así como el Señor me llamó a mí para hacer este viaje, también tocó el corazón de mi esposa, y como compartía el apóstol, fuimos bajo la bendición de Dios, pudimos compartir este viaje en familia, y le doy gracias a Dios porque naturalmente era imposible, y esa es una de las bendiciones que yo quiero compartir, porque aunque parezca que quizás sos joven o quizás tenés una edad que vos decís ya esta edad, ¿qué voy a hacer o qué voy a soñar, qué voy a viajar? El apóstol me comentó que había 2 personas antes que yo, sin embargo dice que el Señor habló por medio de una profeta y se soltaron los recursos, milagrosamente sembraron mi pasaje y todos los gastos, y quiero compartir esa bendición. Yo estaba viniendo hacia el Roca a servir a Dios, a la iglesia, un día común, empezando la cruzada, y me terminé yendo con una noticia de que en menos de una semana iba a cruzar el charco, iba a viajar a otro continente y iba a cumplir uno de mis sueños. Entonces quiero compartir esa bendición de que vas a tener noticias inesperadas y que es tiempo de que Dios quiere cumplir tus sueños. Y sé que junto con esas noticias inesperadas, el Señor va a traer cumplimiento de sueños que naturalmente quizás parecen imposibles, pero sabemos que tenemos un Dios grande y que para Él no hay nada imposible. Así que comparto toda la bendición. Acabas de escuchar el llamado que le hizo Dios a Matías, a su esposa también. Y te cuento algo. Yo tenía el apóstol Miguel Romero, que me acompaña casi siempre a todos lados donde viajo, pero él tenía un compromiso en Tucumán. Otra persona que yo pensé en que podía llevar era a mi hijo Jonathan, porque él tiene una facilidad de hablar inglés, pero mi hijo acababa de ser contratado en un muy buen trabajo y no podía, ya recién comenzó, no podía quedar. Y el Señor me habló y me dijo que le diga que desafíe a Matías. Y así fue, así lo hicimos, y bueno, fue una bendición tremenda, porque él no había subido a un avión jamás, y fue una experiencia tremenda con él y ahora con Sergio, pero que nos lo cuente Sergio. Y recibí la bendición, porque Matías, antes de Matías estaba el apóstol Miguel Romero, antes de Matías estaba mi hijo Jonathan, pero Dios quiso que sea Matías. Y esas cosas así, dice que las prepara Dios, las prepara Dios. Y hay unos cuantos que están mirando este video que te va a pasar eso en tu familia, te va a pasar en tu barrio, te va a pasar en tu trabajo, yo no sé, en el círculo donde vos te movés, pero espera cosas así que te pasen, sorpresas divinas. Cuando el Señor muestra que Él te tiene en cuenta, que por ahí parecería como que nadie te tiene en cuenta para cosas importantes y de repente te pasa esto que le pasó a Matías, que podía haber ido Miguel Romero el apóstol, podía ir mi hijo Jonathan, pero no, el Señor dijo que sea Matías. Y yo creo que ahí estuvo el dedo de Dios, la bendición de Dios. Y vos tenés que reclamar esas cosas. Si te cantó lo que le pasó a Matías, bueno, reclamá que te pasen experiencias como le pasó a Matías. Y el Dios que hizo esa bendición dice que no hace sección de personas. Como lo eligió a Matías, te va a elegir a vos y vas a tener experiencias maravillosas. Escuchemos a Sergio. Hola, ¿cómo estás? Mil bendiciones. Soy el pastor Sergio, el pastor de jóvenes
junto a mi esposa, la pastora Yanina, y a los líderes, Matías y Antonella. Estoy acá porque quiero contarte, necesito contarte, cómo fue que terminé en las naciones con nuestro apóstol. Eso fue para mí verdaderamente milagroso. Y creo que comenzó cuando yo todavía no lo sabía, comenzó mucho antes. Esto fue así. Un día que el apóstol estaba predicando y comentó la visión que tuvo de que tenía que hacer este viaje a las naciones y hacer actos proféticos, él contó que había poco tiempo y yo estaba escuchando la prédica en la primer fila ahí en la iglesia, en el templo. Y bueno, mientras él hablaba, yo escuché una voz muy clara que me dijo: la plata la tenés. Y verdaderamente yo tenía dólares guardados que quería hacer una compra de algo muy específico, pero había intentado 3 o 4 veces comprarlo y la compra no se dio. Entonces ese dinero estaba ahí parado, guardado. Y bueno, creo que con buen discernimiento entendí que era Dios que me hablaba y que me hablaba de ese dinero. Entonces cuando el apóstol terminó esa prédica y fue a su oficina, yo inmediatamente hablé con mi esposa ahí nomás, donde estábamos sentados escuchando la prédica, y le dije: tengo que ir con el apóstol. No te preocupes, digo, que el dinero está. Le dije prácticamente la misma frase que yo había escuchado. Y ella creo que también discernió y entendió y me dijo: bueno, me dijo las palabras de mi esposa. Entonces fui hasta la oficina del apóstol y le dije: apóstol, vengo a arrebatar. Y el apóstol me miró medio sorprendido y nada, le dije: tengo que viajar con vos. Y él me dijo: bueno, me dijo, medio sorprendido. Me dice: ¿hablaste con tu esposa? Sí, ya está, le digo. Y le digo: vos sabés que yo tenía un dinero, le conté eso, tenía un dinero para hacer una compra de algo específico y no se dio, pero Dios me habló y ese dinero lo tengo que usar para esto. Así que perfecto. Pero bueno, te revelo para qué era ese dinero y que también se lo revelé al apóstol. Yo soy un hombre de armas. Estuve en una fuerza de seguridad durante 33 años, siempre con un arma en la cintura. Entonces me gustan las armas, tuve la instrucción con armas, muchas veces tuve prácticas de tiro, incluso estuve en enfrentamientos. Entonces quería tener mi propia arma, pero una excelente, muy linda y muy específica. Por eso que la compra en 2 o 3 veces que lo intenté no se dio. Entonces ese dinero quedó ahí flotando. Así que mi arma no la tuve, pero el arma forjada es lo que no tuve. Lo que sí pude tener son armas espirituales. En muy poco tiempo estuve viajando, porque empecé con la agencia de viajes, donde el apóstol me dijo que habían hecho Matías y él ya las reservas de los pasajes, así que me contactó, fui, hice eso, bueno, nos dimos la vacuna de la fiebre amarilla, el pasaporte ya estaba. El pasaporte también es algo previo, también milagroso, porque no lo había hecho con ningún objetivo definido. Lo había hecho el año pasado, dijimos con mi esposa: vamos a hacerlo porque vamos a viajar. Así que nada, lo hicimos el año pasado. Y bueno, y este año ya lo tenía. Así que Dios me preparó
con ese dinero que no lo gasté en otra cosa, y me preparó también con el pasaporte. Así que bueno, en poquito tiempo nos encontramos en el aeropuerto con nuestro apóstol y con Mati, pero con Mati por ahí un poco nos mirábamos medios cómplices, porque trabajamos juntos acá en el reino, entonces nos mirábamos medios cómplices como diciendo, esto es una locura. Cuando saludamos ahí a todos los familiares que nos fueron a despedir, que ya subíamos las escaleras para ir al embarque en el aeropuerto, nos mirábamos y medios cómplices dijimos, estamos locos, ¿qué está pasando? ¿Viste? Y bueno, y gracias a Dios, así fue. Terminamos subiendo al primer vuelo, para mí el primer vuelo internacional y de 12, 13 horas para terminar en Europa. Por supuesto ya había volado yo en aviones, pero vuelos de cabotaje acá dentro del país, pero nunca en un avión tan grande, porque era otro tipo de avión, y con esa atención que te dan. Nos sirvieron de todo, realmente teníamos la pantalla para mirar música, películas, lo que quisiéramos. Nos sirvieron comidas y bebidas de todo tipo, y realmente estábamos atendidos como reyes y sacerdotes. Así como lo dice la palabra, bueno, así nos estaban tratando. Y para mí, ¿qué decirte? No sé, con Matías, que estamos codo a codo todos los días trabajando, y con nuestro apóstol, verdaderamente fue un milagro, fue algo milagroso, fue algo hermoso, y que yo siempre lo voy a atesorar, y quisiera también que vos lo vivas, quisiera que vos estés en ese lugar, cerca del apóstol, estar 10 días fuera del país y que él te vaya ministrando, que te vaya enseñando. La verdad que disfrutamos, creo, los tres, uno del otro, disfrutamos, pero tremendamente este viaje. Lo disfrutamos mucho más de lo que pensábamos. A pesar de que salíamos con un poco de incertidumbre con Mati a ver qué nos íbamos a encontrar, pero la verdad que íbamos con un maestro en todas las áreas, que era el apóstol, que la verdad nos enseñó de todo. Te doy gracias por escucharme y me despido de vos y espero verte en próximos videos. Adiós. Tremendo, Sergio tuvo una experiencia tremenda. Sergio es casado con Janina. Sergio y Janina tienen 2 hijos. Y fue toda una sorpresa esto de que me acompañe a Israel y a Egipto. Fue tremendo. Lo mismo pasó con la esposa de Matías, Antonella. La familia, cuando uno es familiero, y tanto Sergio como Matías y yo somos familiares, así que todo lo que nos pasa a nosotros, toda decisión que tomamos, influencia a nuestra familia, ¿no? Y fue fuerte, porque la familia sabe que Israel está en guerra, la familia sabe que ir a donde queríamos ir, que es Gosén, judíos y cristianos llenos del Espíritu Santo corren toda clase de peligros. Ir a un país como Israel que está en guerra, o ir a Egipto y ir a un lugar musulmán donde uno iba a exaltar lo que Dios había hecho a favor de escogido Dios, pero en contra de egipcios. Así que yo digo que pisamos donde ángeles tienen miedo a pisar, nosotros pisamos. Y nuestra familia
nuestra familia tuvo que acompañarnos. Yo tengo a mi esposa Carla, yo tengo 7 hijos, pero la hija que vive conmigo es la más chica, y cuando yo les conté, yo tuve que hablar con ella, tuvimos que orar para tomar la decisión de ir, porque estaba el peligro del viaje, íbamos a un lugar peligroso, y el gasto del dinero, pero ahí es donde se desató la bendición por la familia. Dios tocó a la familia de Matías, Dios tocó a la familia de Sergio, Dios tocó a mi familia, y cuando toda la familia entendió que había que obedecer a Dios, poner primero el llamado de Dios y después las demás cosas. Y recordamos que la palabra de Dios dice que cuando ponemos primero a Dios, Dios te pone primero a vos. Tomamos la decisión, ya no éramos Sergio, Matías y Héctor tomando la decisión al llamado, se unió nuestra familia. Y cuando vos haces algo familiar, cuando tu familia respalda el llamado de Dios con tu vida, eso desata una bendición tremenda. Y yo quiero compartirte esa bendición, porque hay unos cuantos de ustedes que van a tener llamado, que ya tienen llamado de Dios en su vida, y que vos necesitas que tu familia sea tocada, que tu familia respalde el llamado. Yo conozco mucha gente que no tiene esa bendición, de que la familia respalde el llamado de Dios que tienen, y tienen que tomar decisiones contrarias a las cosas que piensa la familia, y ahí se pierde una gran parte de la bendición. Pero resulta que Matías, Sergio y yo tuvimos la bendición de que nuestra familia no se opuso, no dieron un parecer negativo que te lleva a que vos haces oído el llamado de Dios, pero te hubiese gustado que tu familia te respalde y te acompañe. Bueno, nosotros recibimos esa bendición y te la queremos impartir para que vos puedas hacer oído al llamado de Dios con tu vida, a la vocación que vos tenés, lo que vos querés trabajar, lo que vos querés estudiar, lo que vos querés emprender, lo que vos tenés que hacer para con Dios lo puedas hacer con el respaldo familiar, porque la idea original de Dios es la familia. Y nosotros tuvimos esa bendición de que nuestra familia nos apoyaron, nos acompañaron a Ezeiza, nuestra familia, estuvieron, y algunos se quisieron meter en la valija nuestra, querían acompañarnos a nosotros, pero esa bendición familiar yo la imparto porque declaro que algo tremendo desató. Si hubo un éxito especial en el viaje a Israel y a Egipto, fue no solo porque nosotros obedecimos al llamado de Dios, sino porque nuestra familia nos respaldó. Y después que nuestra familia nos respaldó, se desató el milagro económico. Se desató el milagro económico. Cuando yo empecé a hablar de que tenía que ir a Egipto y a Israel, pero tenía dificultades económicas, hubo alguien que dijo, yo pongo porque yo ya había conseguido la plata para mí, y dijo, yo pongo la plata para la persona que te quiera acompañar. Y eran dólares, eran casi $3.000. Pero la plata apareció, y lo mismo pasó con Sergio, que y que el otro, y no quisimos hacer mucho número, pero así números rápidos, ligeros, casi gastamos $10.000 en el viaje. La plata apareció, y fue en pocos días, porque vos podés proyectar un viaje un año anterior y buscar el dinero y pagar el pasaje a crédito por mes. No, acá hubo que comprar el pasaje una semana antes de viajar, alquilar los hoteles también y todo, y programar toda la cosa. Y estuvo el respaldo de Dios y estuvo la prosperidad de Dios. Así que hay un llamado de Dios para tu vida. Oramos para que tu familia te apoye en el llamado de Dios para tu vida, en lo que tenés que hacer. Gloria a Dios. Y te garantizamos que
si creemos juntos, el dinero que necesites se va a manifestar, se va a materializar. Nosotros tuvimos que materializar en una semana $10.000 y nos ocurrió cosa tremenda. Así que yo oro para que se materialice el dinero que sea, que la familia te respalde y que cuando levantes vuelo de Buenos Aires o de donde sea que viajes, la bendición de Dios esté con vos, porque cuando eso pasa, vas a viajar con cielos abiertos. Y cuando los cielos están abiertos, Dios mío, te van a pasar bendiciones en vez de maldiciones. Victoria en vez de derrota. Que el llamado de Dios se cumpla en tu vida, toda la bendición. Es para mí, para mucha gente que le gusta viajar, es una bendición llegar a Ezeiza. Llegar a Ezeiza con tu familia y bueno, todo ese ambiente, esa atmósfera que se forma cuando vos ya salís de tu casa rumbo a Ezeiza, cuando llegás a Ezeiza, cuando te estacionás, agarrás las valijas y vas caminando buscando la compañía que te va a llevar. Bueno, se siente una cosa adentro tremenda, maravillosa. Y yo te lo quiero contar porque te va a pasar a vos. Yo lo creo, que la mayoría de los que están mirando este video, Dios te va a llamar y te va a permitir viajar. Y si vos sos como Baracu, que tenés miedo a los vuelos, al avión, te vamos a dar una pastillita o vamos a hacer una oración para que te duermas, pero no podés desperdiciar la experiencia maravillosa de que viajes en avión obedeciendo el llamado de Dios. Elevarte y volar en las alturas como el águila, el tener la experiencia de subir de un avión y traspasar las fronteras, son una cosa tremenda. Y acá me quería detener rapidito. Está comprobado en guerra espiritual que cuando vos tenés la oportunidad de cruzar una frontera, dice que hay espíritus territoriales que se agrandan, se fortalecen, se inflan a través de nuestra rutina. Y así que hay que romper rutinas. No seas una mujer rutinaria, un hombre rutinario, porque los espíritus territoriales se alimentan de nuestra rutina. Tenés que romper. Y una rutina tremenda es cuando vos rompés una frontera, cuando vos cruzás la frontera de tu provincia, la frontera de tu país. Ahí dice que los espíritus territoriales se desinflan. Y yo tengo esa experiencia hace años, desde que yo recibí la revelación que hay espíritus territoriales que cuando vos rompés una frontera, cruzás una frontera, los espíritus territoriales que atacan tu vida, atacan tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu vida espiritual, se debilitan, desaparecen. Y eso ocurre cuando vos salís de Ezeiza y entrás al pasillo que hay como una manga, se le llama, entre el lugar de Ezeiza y el avión. Está comprobado que aún legalmente, cuando vos entraste al avión, hay leyes que separan el lugar que acabaste de dejar, el aeropuerto, y lo que corresponde ahora cuando una vez que entraste al avión. Hay leyes que es como que entraste a otra ciudad, como que entraste a otro país, a tal punto que si una mujer tiene un hijo adentro del avión, la compañía se tiene que hacer cargo de esa criatura hasta que termine sus estudios. Lo que pasa dentro del avión es totalmente diferente a lo que pasa en el aeropuerto. Y ahí, en ese trayecto entre el aeropuerto y entrar al avión,
hay una liberación espiritual. Personas que están siendo atacadas espiritualmente, personas que están siendo agobiadas espiritualmente, tienen que aprovechar ahí a decir, me libero de todo espíritu inmundo, todo espíritu territorialista, caen, me libero. Y va a pasar que gente que tenía migrañas continuas, yo les hablé de esto y lo practicaron, se liberaron y entraron al avión y se terminó el dolor de cabeza, se terminó la descompostura. Gente que tenía pánico y que entraban al avión y se sentaban y tomaban una pastilla y se dormían enseguida porque no podían soportar el encierro. Gente que sufre pánico, fobia, fueron liberados. Así que nosotros experimentamos esa liberación y te la transferimos. Vas a viajar, vas a vencer, vas a traspasar fronteras, en avión, en coche, como sea, caminando. Pero acordate que cuando salís de una frontera, algo tremendo pasa, una liberación especial pasa y muchos de ustedes la van a experimentar. Cruzarán fronteras en el nombre de Jesús y pisarán otras naciones. Y la Biblia dice, pídeme y te daré naciones. Muy bien, tuvimos una experiencia tremenda en el llamado de Dios a cada uno de nosotros, a nuestra familia, pero ya estamos acomodados en el avión. Fuimos con una compañía importantísima. No le vamos a hacer publicidad porque no nos quisieron dar ningún canje, pero estuvimos cómodos en el avión se elevó y el piloto parece que un buen piloto, los vientos en Ezeiza estaban a favor del vuelo del avión, así que tuvimos un despegar maravilloso. Y bueno, yo oraba por Sergio y por Matías, que estaban teniendo una experiencia y que le habían dicho de todo, como pasa con todos cuando uno viaja por primera vez, o los parientes, los amigos, en vez de animarte, te dicen todas cosas negativas, pero gracias a Dios no pasó nada y nos elevamos y salimos del continente americano, Sudamérica, y íbamos para Frankfurt. 12 horas de vuelo hasta Frankfurt, Alemania, y tocábamos el continente europeo. Y ahí cuando nos elevamos yo sentí que el Señor nos abrió los cielos. Nos abrió los cielos para salir de Buenos Aires exitoso con nuestra familia. Nos abrió los cielos para que el viaje sea tremendo, maravilloso. Fueron 12 horas. Hay que estar 12 horas arriba de un avión, pero cuando la bendición está, es maravilloso. Y si no te cuesta dormir, está para ver películas, para escuchar radio, para escuchar música. Los aviones internacionales te brindan todo eso. Y muy buena comida, comimos muy bien en este viaje. Pero yo sentí los cielos abiertos. Cuando los cielos se abren, quiere decir que podrás luchar con el mismo infierno, con el mismo Satanás, con todos los demonios, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigo, amiga, por vos, por tu familia, que van a viajar, porque si estás mirando este video, o vas a viajar vos, o van a viajar tus nietos o bisnietos, van a viajar tus hijos, va a viajar un familiar, un ser querido, alguien va a viajar. No estás viendo esto por casualidad. Así que si lo crees, poné tu mano en tu corazón y decí conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Abro mi oído y mi corazón. Abro mi oído y mi corazón. Para que me llames. Para que me llames. Para que me desafíes. Para que me desafíes. A hacer algo para ti. A hacer algo para ti. Y yo te prometo.
Y yo te prometo que aunque sea difícil, que aunque sea difícil, aunque parezca imposible, aunque parezca imposible, este capítulo de la serie este capítulo de la serie activa mi fe, activa mi fe, que si yo soy obediente, que si yo soy obediente, se van a abrir las puertas como puertas automáticas se van a abrir las puertas como puertas automáticas. y yo podré obedecer, Y yo podré obedecer. yo podré viajar, Yo podré viajar. mi familia me va a respaldar Mi familia me va a respaldar. y no me preocuparé por el dinero, Y no me preocuparé por el dinero. porque Él suplirá mis necesidades Porque Él suplirá mis necesidades. conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. Recibo la bendición Recibo la bendición de oír el llamado de Dios de oír el llamado de Dios y de obedecerlo. y de obedecerlo. Hecho está Hecho está. en el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En algún aeropuerto del mundo nos vamos a encontrar. El segundo capítulo va a ser tremendo porque tiene que ver con pisar el continente europeo en Alemania y ese mismo día pisar el continente asiático, que llegamos a Israel y disfrutamos algo tremendo, pero en 24 horas salimos de América, tocamos Europa y llegamos a Israel, a Asia. Y yo decreto que muchos de ustedes serán los que conozcan continentes y bendigan continentes. Eso viene, milagros extravagantes. Dios los bendiga. Todo Sudamérica va a ser parte de Dinastía Profética. En el pozo de Abraham en Berseba.